Una mañana de 1995, el fútbol como se conocía hasta ese entonces iba a cambiar para siempre. El jugador belga Jean-Marc Boxman se levantó con ganas de hacer muchas denuncias y demandó al RFC Lieja, su club por aquel entonces, a la Federación de Fútbol de Bélgica y a la propia UEFA ante los tribunales de justicia de la Unión Europea. Él mismo alegaba que las tres partes buscaban impedir su fichaje por el USL Dunkerque de Francia, argumentando que se le estaban vulnerando sus derechos laborales bajo las normas vigentes de la UEFA, las cuales se contraponían con los tratados internacionales establecidos por la Unión Europea. Para sorpresa de todos, el Tribunal de la Unión Europea falló a favor del jugador, declarando ilegales las indemnizaciones por traspasos y permitiendo a los jugadores que quedaban como agentes libres fichar sin restricciones. Fue así como un jugador irreconocido en la esfera del fútbol mundial generó la mayor revolución en los mercados de fútbol hasta este entonces. Pero, ¿por qué este caso revolucionó el mercado europeo del fútbol? Hoy en día es muy sencillo, si tenés guita, acceder al mercado de futbolistas. Pero antes, conseguir el fichaje de un jugador era cuanto menos complicadísimo. Por ejemplo, hoy en día si un jugador termina su contrato y no llega a un acuerdo de renovación, se lo considera como agente libre, con el famoso pase en su poder. Antes de la ley Bosman, cuando el jugador terminaba su contrato, no quedaba en la misma circunstancia, sino que el equipo que quisiera hacerse con sus servicios debía negociar con su actual club y pagar una indemnización por él. Previo al caso de 1995 existían las restricciones de cupo para jugadores de la Unión Europea, lo cual imponía límites a los fichajes de jugadores europeos dentro de los mismos clubes europeos. Esto también se radicó y terminó con estas restricciones. ¿Cómo dices que dijiste? En palabras más sencillas, era muy difícil ver plantillas de jugadores con diferentes nacionalidades europeas dentro de un mismo club, algo que sería inusual de ver en el fútbol actual, donde los clubes de élite componen sus onces iniciales con jugadores de diferentes países europeos. Bueno, recién editando el video, me di cuenta que la última Champions ganada por el Real Madrid el milenio pasado, donde fue 3-0 frente al Valencia, apenas había 4 extranjeros en la plantilla inicial, es decir, en el 11 inicial de aquel Real Madrid. Sin embargo, en la Champions ganada en el 2023-2024, es decir, la última Champions ganada por el Real Madrid frente al Borussia Dortmund, apenas había 2 españoles. Por lo menos se dignaron a darle la capitanía a uno de los 2 españoles que había, pero se convirtió en un juego que ni siquiera el Real Madrid, propio de Madrid, tiene españoles. A la UEFA no le quedó mayor opción que aceptar y respetar las libertades del trabajador que el Tribunal de la Unión Europea había declarado, y fue así que implementaron estas nuevas medidas. Lo malo, para los futbolistas europeos, nada. Para los grandes clubes europeos, tampoco. Pero para el fútbol sudamericano fue la sentencia firme de fuga de talentos hacia el viejo continente, y para los pequeños y modestos clubes de Europa, la pérdida de sus mejores jugadores en manos de los poderosos del viejo continente. Sin embargo, la más afectada fue Sudamérica, la cual era la piedra en el zapato hasta ese entonces de los mejores equipos europeos. Es que hubo un tiempo en que la victoria de un conjunto sudamericano frente a un europeo, tanto a nivel de clubes como de selección, era algo posible. De hecho, si tomamos hasta el año previo al caso Bosman en 1995, a nivel mundiales, Sudamérica había ganado 8 frente a los 7 obtenidos por los europeos, los cuales empatarían la suma en 1998 después del caso Bosman de la mano de Francia, por lo que terminaría así el siglo XX en igualdad de condiciones. Pero a nivel equipos las victorias eran posibles. En enero de 1931, Gimnasia de La Plata concretaría su primera gira mundial con el equipo que tiempo más tarde pasaría a la historia y lo apodarían El Expreso. En la gira por España vencieron 3-2 al Real Madrid y 2-1 al Barcelona en su propio estadio. Lo llamativo no solo es que les hayan ganado estos 2 gigantes del mundo, sino que lo hizo con tan solo 5 días de diferencia. Un 23 de febrero de 1951, un platense alicaído por las ventas de sus mejores jugadores a River salió de gira por Italia y Suiza. En Italia lo esperaba nada más y nada menos que el Milan, quien estaba invicto en su cancha desde hacía 2 años y era el líder del torneo italiano. Pero ni el marco ni los antecedentes quebraron el espíritu de estos calamares, que consumaron una actuación increíble en donde vencieron 3-2 al Milan y encima en su cancha.
Ya más tarde en el tiempo, para finales de 1966, el 19 de diciembre más precisamente, la Academia de Avellaneda estrenaría su sistema de iluminación en el cilindro, enfrentando al poderosísimo Bayern Múnich de Alemania, el cual vino con sus grandes figuras, tales como Beckenbauer, Müller y Maier, que tiempo más tarde serían campeones del mundo. Racing supo estar debajo en el resultado en 2 ocasiones, para luego darlo vuelta y sellar un 3-2 final. Este partido fue el preludio de lo que sucedería un año después, cuando la Academia conquistaría la Copa Intercontinental frente al Celtic de Escocia. Las victorias, que tan solo pensar hoy en día son posibles utopías, continuaron. El 24 de agosto de 1971, Chacarita venció en la Copa John Gamber por 2-0 al Bayern Múnich, el cual era campeón de Europa. En ese mismo año, Alianza Lima de Perú recibió a los alemanes y los devolvió al viejo continente con un contundente 4-1. Ya más tarde, el 3 de febrero de 1979, en el gigante de Alberdi no cabía un alfiler. Belgrano se enfrentaba a la campeona de Europa, Checoslovaquia, y para sorpresa de todos, el conjunto cordobés dio vuelta un 2-0 abajo y terminó venciendo a los europeos por 3-2. Llegamos así hasta 1994, un año antes del caso que cambió el fútbol para siempre. El 14 de agosto de aquel año, San Martín de Tucumán, equipo que militaba en la B Nacional, venció 1-0 a la Roma de local. La eliminación de las restricciones para jugadores europeos facilitó entonces la migración masiva de talentos sudamericanos a Europa, exacerbando la brecha entre el fútbol europeo y sudamericano. Los clubes europeos con mayor poderío económico empezaron a atraer a los mejores jugadores jóvenes de Sudamérica, debilitando las ligas de este continente. Aunque hay un gran asterisco a aclarar. Previo a esto, no es que no había jugadores sudamericanos en el viejo continente. Los había, y de hecho estaban las estrellas sudamericanas allí. Aclarar que emigrar a Europa siempre fue una mejora en la calidad de vida y económica de cada jugador en particular no hace ni falta. El desfalco de jugadores sudamericanos suscribe a otro sentido. Antes, la búsqueda de sudamericanos estaba dirigida a lo mejor de Sudamérica, es decir, jugadores por los cuales los clubes europeos estaban dignados a ocupar un cupo de extranjeros en sus plantillas. Pero el caso Bosman abrió las puertas a que jugadores de segundas y terceras líneas pudieran migrar al viejo continente a ligas de menor fútbol, que igual seducían con las comodidades de vivir en Europa. Hasta 1995 se habían disputado un total de 33 ediciones de la Copa Intercontinental, de las cuales Conmebol se había hecho con 20 de ellas, dejando apenas 13 para los europeos. Equipos como Peñarol, que fue el primer campeón sudamericano, Racing, el primero de Argentina, Estudiantes, llegando a jugar 3 finales seguidas y ganando en plena Inglaterra frente al Manchester United, Nacional de Uruguay, Independiente ganando 7 Libertadores, le hacían la vida imposible a los gigantes de Europa. Tal es así que desde el 77 hasta el 84 fueron todos campeones sudamericanos, para que en los 10 años restantes, desde el 85 hasta el 95, se empareje la historia un poco, campeonando 6 veces los europeos, mientras que 5 los sudamericanos. Luego del caso Bosman, hasta el año 2004, cuando se dio por finalizada la Copa Intercontinental, apenas 2 veces pudieron ganarla los sudamericanos, y fue en ambas oportunidades Boca Juniors. Lo mismo ocurre desde el 2005 hasta la actualidad, donde el Mundial de Clubes, el nuevo formato que abarca a más equipos del mundo, solo en 3 oportunidades pudieron ganarla los sudamericanos frente a las 16 en las cuales ganaron los europeos. No solo impacta la escasa posibilidad de que un sudamericano le pueda ganar a un europeo, sino que desde hace un tiempo la fuga de grandes talentos a Europa a una muy joven edad impacta en que los mejores clubes de Conmebol ni siquiera puedan acceder a la final del Mundial de Clubes. Este impacto va más allá de solo los clubes, a las selecciones también les impactó, aunque el panorama se transformó un tanto positivo. Desde 1995 en adelante, apenas en 2 oportunidades las selecciones de Conmebol pudieron gritar campeón. Ese desfalco de jugadores sudamericanos hacia las grandes ligas europeas hacía que los jugadores de seleccionados sudamericanos apenas entrenen juntos escasas veces al año, mientras que los propios europeos conformaban sus seleccionados con jugadores que jugaban en los mismos equipos todos los días del año. Por ejemplo, la Italia del 2006, la cual eran todos futbolistas del calcio, la España del 2010 constituían su mediocampo por Barcelona y la Alemania del 2014 haciendo lo propio con jugadores del Bayern Múnich. Pero ese tiempo de ventaja que gozaron las selecciones europeas se terminó rompiendo por la libre circulación de jugadores europeos, sumado a los buenos jugadores extranjeros que componen las filas de los mejores equipos del viejo continente. Con la obtención del Mundial por parte de Argentina en el año 2022, se terminó esa supremacía europea a nivel de selecciones, y tal es así
que si miramos los equipos que llegaron a las semifinales del último mundial, hay un sudamericano, 2 europeos y un africano. El continente sudamericano se transformó así en las inferiores europeas a cielo abierto. El fútbol en Sudamérica aparenta ser todo lo contrario a positivo si en materia de títulos continentales hablamos. El método de operación del mercado europeo frente a los equipos de Conmebol se vuelve cada vez más agresivo y poco fructuoso más allá de lo económico para los equipos del continente. La venta de jóvenes promesas sin siquiera cumplir la mayoría de edad dejan actualmente poco o nada de talento a sus clubes de origen y transforma así a aquellos clubes que alguna vez supieron ser mejores y una amenaza para los europeos en simples clubes vendedores a merced del poderío económico europeo, relegando la gloria intercontinental y vendiendo su identidad en simples dólares. La ley Bosman no solo destruyó el fútbol sudamericano, sino que destruyó la competencia misma del fútbol. Creó un oligopolio europeo reservado solo a clubes con dinero, razón por la cual hoy en día un jeque compra un club, lo abastece de dinero y automáticamente este club puede comprar todo lo que a su alcance esté. Como vimos en el video, los clubes de fútbol solían representar el fútbol de sus países y eran un símbolo del juego en cada región. Esta fue la historia del caso que sentenció el comienzo del fin para el fútbol sudamericano. Hoy solo quedan recuerdos de lo que alguna vez fue y en su lugar se ocupa la añoranza de una posible hazaña. Si te gustó el video, te invito a compartirlo, darle me gusta y suscribirte. Sin más que agregar, nos vemos en una próxima historia.